Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TI. Leonor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer. Qué bueno saber que nos encontramos nuevamente. Estamos aquí en Así nos ven, el espacio del defensor del televidente en el que ustedes son nuestros invitados especiales. Queremos saber qué opinan ustedes de lo que estamos haciendo en nuestro canal, cuál es el enfoque que debemos darle, en qué debemos mejorar, pero sobre todo que ustedes entiendan que para nosotros es muy importante saber lo que ustedes opinan. Así que bienvenidos nuevamente a Así nos ven, y como lo veíamos al inicio del programa, estábamos viendo esta serie documental Leonor, la negra grande de Colombia, que hace poco cumplió 90 años, y qué bueno saber que el tema de hoy en Así nos ven es hablar de lo que hacemos aquí en Telepacífico y hablar de ese enfoque étnico que estamos teniendo en nuestros contenidos. Así que vamos a conocer a nuestros invitados de lujo del día de hoy. Vamos a empezar por aquí. Ella es Mónica Patricia Osa. Mónica, bienvenida. Mónica es editora. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Así nos ven. Muchas gracias, Lady, por invitarnos a este hermoso programa. Para nosotros es un honor poder estar aquí. El honor es nuestro. Y por aquí tenemos a Lisette Sinisterra, ella es docente, también tiene una especialización en estudios afrolatinos. Lisette, bienvenida a tu casa, bienvenida a Si nos ven. Gracias, Lady, por extender esta significativa invitación, y me siento muy honrada de poder acompañar este espacio el día de hoy. Y ahora sí vamos a conocer a estos caballeros que nos acompañan. Por aquí Eduardo Montenegro, quien también ya es de la casa. Eduardo es director, documentalista. Eduardo, bienvenido a Si nos ven. Muchas gracias, Lady, por esta invitación y bueno, poder compartir lo poco y lo que uno ha recorrido en relación de reflexionar sobre este tema del cine y lo audiovisual y nuestras comunidades afros en Colombia. Así es, y por aquí vamos a cerrar este panel de lujo con Cristian Camilo Lucumí. Cristian es comunicador social y también pues un experto en todos estos temas afro. Cristian, bienvenido a Si nos ven. Lady, muchísimas gracias por la invitación y extiendo mi saludo a los colegas y colegas que están aquí en la mesa el día de hoy. Bueno, ahora sí vamos a ponerlo sobre la mesa y lo empezamos muy bien, como les decía al inicio, con Leonor. Saben que hay algo que a veces la gente dice, y lo he escuchado y a mí me molesta mucho, y es el tema de que lo afro o lo negro está de moda. ¿Lo han escuchado? Eduardo, ¿lo has escuchado? Por que te supuesto. veo muy pensativo. ¿Qué opinas de eso? Yo lo que siento y creo es que hay un tema que tiene que ver con la memoria y con la historia en el mundo que nos ha llevado a que hay unas estructuras. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo crecí con el discurso en el colegio de que los negros veníamos de África y éramos esclavos, ¿no? Entonces, es una estructura que es impuesta. Y hay un ejercicio ahí también de una palabra que se escribe racismo y que muchos seres humanos asumen que no la conviven y no la habitan y no la movilizan y lo resuelven diciendo es que yo tengo un amigo afro. Y ahí Yo no soy racista, ¿por qué? Entonces ahí hay un tema que nos toca profundizar un poco más, bueno, de qué se está hablando, esa estructura en el mundo, cómo se ha movilizado, cuáles han sido los lugares y las jerarquías y las estructuras que tenemos racistas, patriarcales, coloniales en nuestra ciudad, pero también en el mundo, y cómo en mi cotidianidad yo tengo prácticas
donde sigo naturalizando esas formas. Entonces creo que es una invitación también a cuestionar lo que yo pienso y por qué pienso esas cosas y de dónde vienen, y si requiero seguir tragando entero o cuestiono esas formas de cómo nos relacionamos y eso cómo está implícito en la cotidianidad de hombres y mujeres en la vida. Eso que dice Eduardo me parece valiosísimo porque yo me cuestiono eso. Yo me rehúso a pensar que lo negro está de moda. ¿Cómo seguimos cuestionando eso, Lisset? Bueno, yo creo que no tanto que esté de moda, sino que también es importante reconocer que se ha ido abriendo camino y espacios donde se está permitiendo visibilizar mucho más estas apuestas, sobre todo que las vienen liderando productores y productoras afrodescendientes, ¿no? Yo creo que si todos y todas nos preguntamos aquí quiénes eran nuestros referentes en nuestra niñez y adolescencia, pues nos encontramos siempre en qué lugar se estaba representando lo afrodescendiente, ¿no? Exacto. Mujeres afrodescendientes, por ejemplo, en el cine o en la televisión, como domésticas, ¿no? Exacto. Pero pocas veces en nuestros procesos, cortometrajes, largometrajes, entre otros géneros, permitan reconocer la potencialidad intelectual, cultural, social de lo que realmente somos. Entonces, narrarnos desde nuestro primer lugar es un elemento fundamental para seguir cuestionando esas contranarrativas que han generado muchas estigmatizaciones y prejuicios alrededor de nuestras comunidades. Y Mónica, a escuchar lo que dice Lisset de esas estigmatizaciones, perjuicios, de esas narrativas, ¿cómo lo ves desde lo que estamos haciendo aquí en nuestro canal? Bueno, creo que lo que ustedes están haciendo, esa visualización es muy importante. Vamos abriendo camino. Yo soy de Buenaventura y la gente piensa que porque uno es del Pacífico colombiano, o todo lo malo, o todo lo barato, o todo lo de mala calidad. Hemos trabajado mucho desde la parte editorial y la parte literaria para poder reivindicar eso y poder trabajar con las personas del Pacífico, que Pacífico es desde Chocó y terminamos en Nariño, todo ese Pacífico, no solamente afro, sino también indios, también todos somos Pacífico, ese mestizaje maravilloso del cual estamos hechos. Y al abrir el camino no es que se esté de moda, sino que se está potencializando toda esa carga, toda esa emoción, toda esa visualización que antes no podíamos tener. Entonces una mujer de Buenaventura, entonces se mira feo, pero esa mujer también ha estudiado, también ha podido salir adelante, también ha podido ayudar a otras personas. Y entonces ahora ya esto es algo que no puede parar, no es moda, es algo que está y que la gente se tiene que ir acostumbrando realmente. Y hay que empezar a valorarlo como es, no como un movimiento de moda, sino como lo que es. Somos personas que podemos y somos capaces de poder sacar unos proyectos de la mejor calidad. Qué bueno, de la mejor calidad y reafirmando eso para que la gente vaya quitando eso de su imaginario. No es un tema de moda, Cristian, ahora estabas asentando todo lo que decían aquí en la mesa. Es que creo que hemos dado con puntos muy importantes en la conversación y creo que no es que esté de moda, es que es el reconocimiento, son unos esfuerzos que han realizado directores, directoras, escritores, escritoras en el ejercicio de narrarse a ellos mismos, pero también de ocupar unos lugares en los que no se han visto reflejados, ¿cierto? Reflejados o reflejadas. Aquí quiero pues reconocer, por ejemplo, el trabajo que hace Eduardo en el ejercicio audiovisual y es permitir contar otras historias que nos permitan, como decía la profesora Lisset, salir de esos lugares comunes en los que nos han contado, ¿cierto? Porque por lo general o es en el digamos como en el servicio doméstico, pero también ya hay como un lugar común, por ejemplo, porque si no es en la música, si no es en el fútbol o si no es en la cocina, no es como si no estuviéramos como en si otros solamente lo afro, lo étnico Exacto. estuviera para ellos. Y que es importante porque también eso habla de la manera como en las comunidades y las personas negras visualizan el mundo, sus filosofías de vida, o sea, la gastronomía, la música hace parte de nuestra cultura, pero también nos estamos pensando otras cuestiones como el trabajo, el amor. O sea, hay otras cosas que las personas negras y afrodescendientes, raizales y étnicas, pues se piensan en torno a la vida. Entonces es muy importante que entendamos que esta representación de las personas, digamos, en las pantallas, de alguna u otra manera, pues es importante y nos va a permitir, pues, seguir avanzando.
Qué bueno saber que siguen con nosotros. Estamos aquí en Así nos ven, el espacio del defensor del televidente. Ustedes son nuestros invitados especiales. Hoy estamos hablando de enfoque étnico, del contenido afro que hacemos aquí en el canal regional Telepacífico con 4 invitados de lujo. Y estamos hablando en ese primer bloque y Cristian estaba diciendo, finalizó diciendo, es que no solamente somos folclore, no solamente somos la música, la danza que es tan deliciosa, pero también en el Pacífico hay químicos, hay filósofos, hay ingenieros. El Pacífico es más que el folclore y qué bueno, Lisset, saber que está allí presente, pero traspasar esa barrera y lo que ustedes también decían de esos papeles, esos como que se dan, ¿no? Entonces, para emplear del servicio, el señor, el chofer, la señora que limpia, no es que esos trabajos tengan ningún inconveniente, no los tienen, pero es que las personas afrodescendientes, negras, indígenas, raizales y palenqueras, pues hacemos otras cosas. Exactamente, yo creo que es importante precisamente pensar lo étnico desde una apuesta audiovisual mucho más amplia, heterogénea, diversa, que permita precisamente recoger esas historias y esas experiencias de lo que nos hace ser comunidades afrodescendientes. Salirnos de esos lugares ha costado, pero creo que hay unos referentes, como bien lo decía Cristian, que han abierto camino y han abierto posibilidades para precisamente vernos desde ese espectro mucho más desde las narrativas de dignidad, que es un poco lo que también muchas veces hablamos de salirnos de esos márgenes o imaginarios o estereotipos para realmente representarnos y narrarnos en primer lugar con nuestra fuerza y nuestra potencialidad. Eduardo, ahí te tengo que preguntar, narrarnos desde nuestra fuerza y nuestra identidad, porque a veces leemos lo de otros y vemos lo de otros. En lo que tú haces estamos narrando y estás viendo tus historias, nuestras historias. Creo que en mi experiencia ha sido un proceso de ir navegando, porque de todas maneras hay una domesticación en relación de la imagen, de los mismos contenidos, de cómo se ha contado la historia y y entonces no necesariamente porque yo lo esté haciendo de una forma significa que es un ejercicio revolucionario, ¿no? Entonces creo que todavía sigo en ese camino, ¿no? A dónde colocar la cámara, cómo posibilitar que sea la misma comunidad que tome la cámara, pero que en ese ejercicio de tomar la cámara también sea la posibilidad de cómo nos contamos y cómo encontrar otras formas en esas narrativas y encontrar otros discursos que en mi experiencia es cuál es el lugar político que requerimos también tener, ¿no? Hay una historia de lo afro y es cuál ha sido todo el aporte que hemos hecho en la construcción de este mundo y que requerimos también tener ahí como un lugar de, más allá de la representación, es de una participación activa y un ejercicio permanentemente de cuestionarnos cómo queremos construir este mundo. ¿Cómo queremos construir ese mundo de esa participación activa que dice Eduardo, Cristian, desde lo que nosotros hacemos? Desde la comunicación. ¿Cómo lo ves desde la comunicación, de esas historias que contamos, de cómo le vamos dando línea? Creo que ahí es muy importante, digamos, este ejercicio participativo, porque de pronto hemos caído en el lugar común de la representación solamente es que aparezca un cuerpo negro en la pantalla. ¿También por cumplir? Puede ser, pero es un avance, digamos, ya Ok. eso ha sido un avance, pero tenemos que seguir ganando espacios, por decirlo de cierta manera. Entonces, que aparezca un cuerpo negro de una mujer, hombre, o una persona diversa, ¿cierto?, en pantalla, es necesario porque la sociedad es diversa, ¿cierto? Entonces, la pantalla debe hablar de lo que es la sociedad, una sociedad diversa. Entonces, la función de las personas negras no debe quedarse solo allí, en el que aparezcan en las pantallas, sino cómo su rol funciona también en la construcción de, por ejemplo, de estos programas, de las historias. ¿Qué papel están jugando allí? ¿Es un papel activo o sencillamente estamos yendo, digamos, a las comunidades a buscar las historias, traerlas y ya? Entonces es importante pensarse cómo estamos representando esas historias, porque la representación es volver a presentar algo que ya está presente. Entonces tenemos que pensar en la dignidad que estamos como atravesando o tocando cuando se va a contar una historia de una persona étnica diversa de la sociedad, pues porque hace parte de la dignidad de ellos, de ellas. Entonces eso es muy importante. Mónica, a veces eso más bien lo ves representado, o sea, lo ves en nuestras producciones como televidente, cuando te sientas a ver Telepacífico, ¿ves eso de lo que estamos hablando? Yo sí lo veo también el compromiso para traer la realidad. Ya. O sea, no están haciendo ciencia ficción, están mostrando la realidad.
una heredad, unos paisajes. Eso es lo que se valora cuando uno ve una producción de Telepacífico. Con respecto a eso mismo, esas tradiciones, es importante que la gente no solamente se quede en la oralidad, sino que se preocupe también por plasmar, lo digo como editora, porque vienen generaciones nuevas, vienen personas que ya este ciclo nosotros lo terminamos, pero entonces hay que dejar plasmado tanto en el cine como en el teatro, como en la literatura, en los libros, todo lo que es el Pacífico colombiano. Y en el Pacífico colombiano nos tenemos que incluir todos, no solamente la gente afro, pero es que todos somos la misma masa y todos tenemos que abogar porque ese Pacífico no sea lo peor, porque nosotros, porque nacimos en el Pacífico, entonces somos siempre, esa es mi lucha, siempre lo sobrante, no, nada que ver, tenemos que reivindicarnos. Y las letras, los libros, es importante que si usted tiene algo por contar, se esfuerce. Si es muy costoso sacar un libro, aunque ya no tanto, pues entonces entre todos se haga una antología y se pueda plasmar, cada uno deje su huella, porque nosotros pasamos, pero los libros no. A forma como se iniciou a escravidão, o processo no Brasil e na Colômbia é muito aproximado. Nós fomos colonizados pelos portugueses, a Colômbia colonizada pelos espanhóis. Então, os corpos das pessoas eram colocados em mercados, né, éramos avaliados pelos dentes, pelos braços, o corpo, e a mulher tinha um diferencial. Se a mulher estivesse grávida, ela valeria pouco mais, porque ela tem leite do peito. Estábamos viendo Caminando con Tumbao y a mí esta serie me encantó porque era mostrar esas conexiones que hay entre no solamente Colombia con lo afro, sino Brasil,
África, la raíz y cómo eso se entrelazaba, que es lo que pasa con todo lo que se hace cuando se habla del tema étnico y afro, Lisset. Sí, creo que hay algo fundamental para seguir pensando en este país y es cómo seguir reescribiendo la historia desde diferentes lugares y formatos, ¿no? Pensar también cómo Telepacífico viene aportando con sus contenidos para plantear otras imágenes, ¿sí? Otras formas en que las comunidades afrodescendientes no solamente resisten, sino que también subvierten muchos elementos que sabemos siguen operando en nuestro presente. De hecho, los contenidos también son formas y maneras de contribuir y aportar a construir sociedades más justas, equitativas y diversas, porque nos permite también entender otras realidades. Así que creo que debemos de seguir aportando ese tipo de contenidos y creo que lo que hemos visto también con la tercera raíz y con Tumbao y demás elementos, pues son parte fundamental de esa reescritura y seguir tejiendo para nuevas referentes para las nuevas generaciones, que es fundamental. Yo siento que hay otro elemento importante, tiene que ver es con pensar todo este tema de los derechos y cómo el ejercicio de los derechos hay que conectarlos a los derechos humanos. Sí. En algo más general, más amplio. Que donde requerimos también que todos los ciudadanos, todos los que participamos en la construcción de la sociedad, así como se habla de un televidente, cómo posibilitar que sean mucho más disruptivos, que traigan menos los contenidos y los cuestionen en ese ejercicio. Y el lugar también de la construcción de políticas públicas. Creo que es necesario estas reflexiones llevarlas también a las políticas públicas y también a quienes estamos detrás de la cámara haciendo ese ejercicio del registro, también estarnos permanentemente cuestionando desde a dónde estoy narrando y cómo en ese ejercicio creativo pueden haber otros caminos que puedan tejer esa diáspora africana. Creo que eso se requiere, no es como solamente el Pacífico colombiano, por supuesto, nada, que la zona caribeña, por supuesto, pero cómo esto lo entendemos como un ejercicio global, donde, no sé, en una periferia en Francia también hay una persona afrodescendiente, ¿no? Y están viviendo unas circunstancias que nos conectan en nuestras propias prácticas y en esas prácticas nuestros contenidos también tienen que tener esa mirada y sentir que son hechos desde las comunidades, más que producir para las comunidades, lo que requerimos es subvertir el orden y es cómo se produce desde las comunidades para tejer también con esas otras formas de ser y de estar en esta sociedad. Pero creo que eso es supremamente importante, pero se debe lograr desde la unidad. Así como estamos separados unos con otros, el camino es mucho más difícil. Pero creo que si buscamos el punto de equilibrio donde exista un respeto mutuo, aunque eso puede ser una utopía, pero sería importante porque el camino sería mucho más acelerado y podríamos estar incluidos todos. Allí va a ir. Creo que los consensos son importantes, pero tenemos que también tener en cuenta que la balanza nunca ha estado equilibrada. ¿Cierto? Entonces, mayoritariamente las historias nos han deshumanizado. Entonces, hay que empezar a revertir lo que han generado esas historias en la sociedad. Entonces, posiblemente nos toque o tengamos que tomar responsabilidad frente a esos hechos que ya se han hecho y cómo hemos utilizado las historias para reproducir esos paradigmas, esos estereotipos. Entonces, ahí es una línea muy delgada porque nos puede permitir que ese consenso siga reproduciendo las mismas prácticas que estamos utilizando en el momento. Es importante que si se va de manera ética y de manera decidida a aportar a la deconstrucción de esos modelos, pues tenemos que mirar quiénes han estado en la balanza no tan favorecidos. Creo que ahí hay que tenerlo muy en cuenta. Ahí está un poco la clave. El tiempo pasa muy rápido, pero no me quiero ir, Lisset, si que hagamos esa conclusión final de eso que ustedes han estado hablando, que ha mencionado Eduardo, que por supuesto ha reiterado Mónica, que acaba de decir Cristian, y es, seguimos tejiendo, tenemos que seguir contando nuestras historias, pero mirando también lo que hay al alrededor, no solamente desde mi punto de vista, sino que se vuelve como, no solamente abrir la ventanita, sino como vamos a romper esa pared en el buen sentido de la palabra y vamos a ver todo lo que hay alrededor.
Sí, muy de acuerdo y muy al lugar, pues como todas las reflexiones que aquí han suscitado, y creo que la invitación precisamente de este espacio es seguir repensando cómo deconstruir esos marcos que se han venido configurando sobre las comunidades y cómo seguir irrumpiendo para presentarnos y representarnos o narrarnos también de maneras mucho más dignas de lo que somos como afrodescendientes. Bueno, el tiempo pasa muy rápido, Eduardo. Muchas gracias por haber estado aquí. Esta es su casa. Yo creo que todo este ejercicio es cómo tejemos los corazones y cómo entender y comprender que es una semilla que estamos sembrando o alimentando, que colocaron nuestros ancestros y ancestras, y cómo es lo que estamos permitiendo para las próximas generaciones. Así es, Mónica, muchas gracias por haber estado aquí en Así nos ven. Esta es tu casa, bienvenida. Muchísimas gracias. Invitación a escocer ríos y tejer mares, porque el camino es largo, todos estamos incluidos. Por supuesto. Y aunque la balanza sea desfavorecida, pero la idea es poderla equilibrar. Equilibrar Y que la gente escriba, que esa historia, esa narración final, eso es lo que somos, no se pierda. Exactamente, Cristian, muchas gracias por haber estado en Así nos ven. A ustedes, muchas gracias. Mucha chi para todos en la mesa y para los televidentes. Mi Lisset, muchas gracias por haber estado aquí en Así nos ven. Muchas gracias. Y a ustedes que son nuestros invitados especiales, gracias por seguir conectados en Así nos ven. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que aquí en Telepacífico seguimos tejiendo historias, abriendo las puertas y demostrando que es posible. Seguiremos haciendo contenido étnico y afro, contando nuestras historias. Los esperamos en una próxima oportunidad. Ministerio TIC,